La parábola de los talentos. Luego de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús continúa con esta otra parábola que también tiene que ver con nuestra actitud y nuestra manera de vivir y de servir a la luz y a la vista con los ojos puestos en la venida del Señor. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Hay una parábola muy similar a esta, que está en el Evangelio de Lucas, que se llama la parábola de las 10 minas. Luego vamos a ver un poquito acerca de ella, pero son muy parecidas en cuanto a- al relato y al significado. La mayordomía en los tiempos bíblicos. El mayordomo es un administrador de los bienes de su amo. Había personas que por viajes u otras razones dejaban sus negocios en manos de esclavos capacitados. Luego estos debían rendirle cuenta a su amo. Acá entonces había un señor que tiene que emprender un viaje y llama a algunos de sus siervos, de sus criados, más preparados, porque les va a encargar una cantidad importante de dinero. Imagínense que un talento son unos 6.000 denarios. El denario es el sueldo de un día de trabajo de un jornalero. Estamos hablando de 6.000 jornales. Estaríamos hablando de más de 5 años de trabajo. Entonces, un talento, ¿no? Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces, ¿cuál es la enseñanza central de esta parábola? Bueno, recordemos un poquito, no vamos a leer el texto bíblico, pero un señor tiene que emprender un viaje y llama a sus criados, dice el texto bíblico, que les repartió a cada uno de acuerdo a sus capacidades. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Los talentos, el talento no tiene que ver con, no es necesariamente la idea que uno tiene por talento en nuestro tiempo, en nuestro contexto, sino el talento era una, una cierta cantidad de dinero. Un talento es una cierta cantidad de dinero y eso es lo que él les da a cada uno de sus criados para que ellos la manejen y produzcan. La idea es luego, de acuerdo a cuando vuelven y cuando vuelve, dice que luego de un buen tiempo uno tiene que le tenían que rendir cuenta a su amo. La enseñanza central de esta parábola es que debemos servir a Dios con fidelidad durante el tiempo que Cristo no está presente. Porque un día daremos cuenta del uso que hicimos de lo que Él nos dio para administrar. Lo que Él nos dio para administrar, un día nosotros le vamos a tener que dar cuenta. Él le dio a uno 5 talentos, al otro 2, al otro 1, y luego los llamó para que le rindan cuenta. ¿Qué hiciste con los 5, con los 2 o con el 1 talento que te di? Y bien, cada uno le dio su informe, presentó, le dio sus ganancias o no, lo que produjo o no, lo que su amo les había confiado. ¿Qué será lo más importante cuando le rindamos cuenta a Dios? Si tomamos en cuenta la enseñanza de esta parábola, dice que vino el primero de sus siervos y le dijo, me diste 5 talentos, negocié y produje 5 talentos más, acá están tus 10 talentos. Entonces él le dice en el versículo 21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces llamó al segundo, el que le había dado 2 talentos, y le dijo, bueno, me diste 2 talentos, yo negocié y acá tengo
gané 2 talentos más, aquí están los 4 talentos. Entonces a este lo hemos puesto así, 21 y 23, porque son exactamente las mismas palabras. El segundo le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Leyendo estos versículos uno se da una idea de lo que es lo importante cuando uno rinda cuentas a Dios, y es la fidelidad. Cuán fieles hayamos sido a Él mientras Jesús no estuvo aquí presente. Este tiempo que nos toca vivir hoy, ¿sí? Lo que estoy viviendo hoy, un día voy a tener que dar cuenta de lo que hago o dejo de hacer hoy, de lo que produzca o deje de producir lo que el Señor me ha dado. Y acá habla de que a cada uno les dio de acuerdo a sus capacidades, talentos, y hace referencia a todo lo que Dios nos da. Algunos, bueno, pueden ser talentos tal cual. Hay personas que tienen talento para la música, para escribir, para dibujar, pintar, etcétera. Puede ser un talento que Dios nos dio para que nosotros lo administremos y produzca para Él. Es nuestras posesiones, ¿sí? Está clarísimo. Y se habla de las posesiones, un día vamos a dar cuenta Él qué hicimos con nuestras posesiones, cómo las manejamos, cuánto produjeron nuestras posesiones para Él. Y es un error que muchos cristianos cometen de no entender lo que es la mayordomía, porque ser mayordomo implica que yo no soy el dueño, sino que soy simplemente un administrador, y la realidad es esa, que yo soy administrador de lo que tengo. Lo que yo llamo mío, en realidad no es mío. Es algo que Dios me ha dado para que administre. Cuando yo hablo de mi auto, estoy hablando del auto que Dios me dio para que administre. Cuando yo digo mis estudios, estoy hablando de la posibilidad que Dios me dio de estudiar y de capacitarme, y qué uso le estoy dando. Y cuando yo hablo de mi familia, estoy hablando de la familia que Dios me dio para que yo administre. Y un día voy a tener que dar cuenta a Dios de lo que hice con mi familia. Si les enseñé la palabra, si les di un buen ejemplo, o sencillamente traté de sobrevivir. Y bueno, es menos trabajo poner a los niños a ver televisión, que se entretengan. Y la idea de que tener hijos y que un día vamos a dar cuenta, no es que se entretengan, porque un talento no produce cuando está entretenido. Un talento produce cuando está produciendo. Cuando ese hijo mío crece con valores y produce para Dios, y trae un alma para Cristo, y trae otra, y que Dios puede usarlo y puede ser bendición a muchos otros. La fidelidad es lo que más importante en cuanto tengamos que rendir cuentas a Él. Y al último de los siervos, eran 3, que le había dado un talento, que no era poca plata, lo llamó y le dijo que a ver qué hiciste. Bueno, me diste un talento, acá está el talento que me diste. Y el Señor le dijo, eres un siervo malo y negligente. Entonces, de pronto leyendo y los calificativos, a uno le dijo bien, buen siervo fiel, al otro también, y a este le dice siervo malo y negligente. ¿Qué hace? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer para que, para que Dios me elogie o me reprenda? ¿Qué hizo este hombre?
para ser calificado como siervo malo y negligente. Vamos a prestar atención a él para no repetir sus errores. Mateo capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y esas palabras que él dirige a su Señor lo definen. Yo he subrayado algunas expresiones. Él dice: te conocía. Y en realidad es una actitud insultante que él tiene hacia su Señor, ¿sí? Porque te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste. Entonces, ¿conocía él a su Señor o no lo conocía? ¿Sí? Te conocía. Hay una actitud insultante en este hombre porque recibió, recibió un talento, una cantidad de dinero, algo para que le dio para que administrara y para que produjera, y no lo hizo producir nada. ¿Sí? Es como que Dios te da un talento increíble para la música y cuando Dios te llama a rendir cuenta, no recibe absolutamente nada del talento que te dio. ¿Qué hiciste? Agarrabas un instrumento y lo hacías hablar, agarrabas otro, abrías tus labios y ¿qué hiciste? ¿Cuánta gloria me diste con la música? Lo consideraba un explotador, sabía que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, y eso quiere decir que él tenía una imagen distorsionada. Problema, podemos ser calificados como siervos malos y negligentes si tenemos una idea o una imagen distorsionada de Dios. Si vemos a Dios como algo distinto de lo que, no, que es. Si vemos a Dios como uno, un muchacho de la barra, ¿eh? Y así todo confiado. O como alguien severo allá, inalcanzable. Tener una imagen distorsionada de Dios va a hacer que no seas productivo. Es importante que te ocupes en conocerlo. Y no simplemente como hizo este hombre que decía: te conocía, pero en realidad no lo conocía. Conocer a Dios te va a ayudar a ser productivo. Porque conocerlo va a ser el motor más poderoso que tengas para producir. No tenía fidelidad, sinceridad ni amor hacia su amo. Ni un poquito fiel, le dijo. A los otros los llenó de elogio en cuanto a su fidelidad. De este no pudo decir nada de fidelidad. No pudo exaltar nada de su fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, le dijo a cada uno de los otros. No era fiel. No era fiel. Era fiel a sí mismo. Solo le importaba él mismo. No fue sincero. No amaba a su amo. La falta de productividad es la que va a hacer que seamos premiados o no. El ser productivo es lo que te va a garantizar un, un bien buen siervo y fiel.
Y la otra parábola que es hermanita de la que acabo de mencionar, esta está en Lucas, la otra está en Mateo, es la parábola de las 10 minas. Es muy similar si uno la lee en versículo 11 al 27. Ah, esta parábola tiene, a diferencia de la anterior, nos cuenta la ocasión por la cual Jesús la contó. Esta parábola tiene una particularidad que es única, es la única parábola que se basa en un hecho histórico. ¿Mm? Si lo pueden leer, te vas a dar cuenta, bueno, vas a tener que profundizar un poco, pero cuenta de un hombre que fue a recibir un reino y volver. Entonces, como él iba a recibir un reino, o la autoridad para reinar o gobernar, dejó a cargo de sus asuntos y de sus negocios a 10, llamó 10 de sus siervos y le dio 10 minas, que también hace referencia a una cantidad de dinero. Y a cada uno le dio la misma cantidad. A diferencia de la anterior, a este le dio a todos por igual y a los otros le dio según su capacidad. De acuerdo a los dones que hemos recibido, es lo que Dios no, espera que nosotros produzcamos. Acá a cada uno les da por igual. Y hace referencia a un hecho histórico y resulta que cuando muere Herodes el Grande su reino es repartido entre 3 de sus hijos, uno de los hijos era Herodes Arquelao, al que le tocó Judea, Samaria, pero fue muy cuestionado porque todos sabían que era un loco de la guerra, era muy sanguinario, era peor que el padre. Entonces ellos no querían que él se reinara sobre ellos. Entonces en la parábola Jesús dice que él, y así pasó, no, así pasó este Herodes Arquelao, tuvo que ir a Roma para que el emperador lo confirmara como rey, ¿sí? Que lo confirmara como rey. Y mientras él iba, atrás de él fue una comitiva de judíos diciendo, no queremos que él reine sobre nosotros. No queremos. Y así contaba, y la parábola Jesús cuenta de un hombre que va a recibir un reino y volver. No lo menciona Arquelao, pero está basado. Los que lo vivieron, los que vivieron en esa época, ese episodio, se identificaban con el relato. Lo que hace Jesús siempre cuando cuenta parábolas, cuenta relatos que hace que sus oyentes se identifiquen. Entonces dice que fue a recibir un reino y volver, entonces fueron detrás de él algunos que no querían que él gobernara, y bien, así cuenta la historia, pueden leerla completita, pero ahí en el versículo 11 nos da la ocasión. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces ahí nos está dando la ocasión. Entonces luego del 11, en el 12 Jesús empieza con un hombre que fue a un país lejano, recibió un reino y volvió. Entonces acá en el 11 nos da la ocasión, porque ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Y con este relato, bueno, la enseñanza de esta parábola tiene que ver con el reino de Dios, y tiene que ver con la manifestación del reino. ¿Mm? Así que ese tiene que ser, cuando uno busca el tema de la parábola, tiene que estar relacionado con ello. La enseñanza tiene que ver con ¿qué pusiste? Con el tiempo de la venida del Señor. La enseñanza de la parábola tiene que ver con el tiempo de cuándo va a venir el Señor, de cuándo va a venir el reino. ¿Mm? Es similar a la parábola de los talentos. La diferencia es un pequeño detalle de que a unos le dio, en la anterior, en la de los talentos, le dio de acuerdo a su capacidad. Acá se reparte a todos por igual. Y eso nos hace pensar en las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por igual. Todos tenemos un día de 24 horas. El tiempo. El tiempo es algo de lo que todos y cada uno de nosotros va a darle cuenta a Dios, y un día nos vamos a presentar delante de Dios y nos va a decir qué hiciste con el tiempo. Otra cosa que todos tenemos por igual es la capacidad de decidir. ¿Se entiende? O sea, no, pero hay gente que tiene más plata, que tiene menos, que tiene más posibilidades. No, todos tenemos la misma capacidad de decidir.
¿Mm? Pues yo puedo decidir serle fiel o no. Otro puede decidir y así. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir. Y un día vamos a dar cuenta por una y cada una de las decisiones que hayamos tomado. Hay otro relato que es la parábola de las ovejas y de los cabritos, está en Mateo 25, 31 al 46. En Palestina las ovejas y los cabras pastaban juntos, pero cuando las guardaban por separado. Las ovejas eran consideradas de mayor estima que las cabras. Mucho se ha discutido en esta parábola o en esta historia de la expresión mis hermanos. ¿Mm? Porque acá en esta historia, no estoy leyendo el relato bíblico, en esta historia cuenta de unas parábolas de ovejas y de cabritos que pastan y que son guardadas y que eh, la enseñanza es que de acuerdo al trato, dice que el Señor dice, esa expresión bien típica cuando Él dice, por cuanto me diste, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me visitaste. Ese pasaje bien clásico y conocido, dice, ¿cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? Por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos, lo hiciste por mí. Entonces, mucho se discute acerca de esta expresión. ¿A quién se refiere con mis hermanos? Algunos hablan de los judíos, algunos hablan de los discípulos, algunos hablan de los pobres, algunos han dicho que se refiere a los judíos, acá está escrito, perdón. Otros dicen que se refiere a todos los cristianos, los restantes manifiestan que alude a los que sufren en cualquier lugar. Dicho debate tiene una semejanza con la pregunta que un abogado le formuló a Jesús: ¿quién es mi prójimo? O sea, la parábola del buen samaritano. Lo más sobresaliente en esta parábola no es el quién, sino el qué, el acto de servir cuando nos necesitan. La enseñanza de esta parábola es que debiéramos amar a todas las personas y servir a cuantos podamos, que esa también es la enseñanza de la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que me necesita. Ese tipo de amor glorifica a Dios porque refleja cuánto amor por Él, nuestro amor por Él. Esto está tomado de la Biblia, del diario Vivir. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Vamos a hacer una pausa ahí y luego seguimos con este otro tema que es el complot para aprender a Jesús. Ya cada vez estamos más cerca de la cruz, pero paramos aquí y luego continuamos.